Quispe, Jonathan Yokya, Dea Pu, 15 años, Miguel Argan, Wilfredo Lizar, John Enciso, Jonathan Arias, RBNL, 16 años, Maricel Chamán, NN, 4 años, Carlos Guamán, Cristian Rojas, Lucio Quispe, Efren Cruz, 17 años, Edgar Prat, Clemer Rojas, Luis Miguel Urbán, Raúl García, José Luis Aguilar Mendoza, Josué Sañudo, CMRA, 15 años, Ronaldo Bar, Diego Galín, JWTC, 17 años, Johnny Cárdenas, Leonardo Anse Santos Medina, Julia Carguapón, Javier Dací, Jonathan Alarcón, Marcos Quiselio, Ariza, ESLH, 16 años, Héctor Inquilla, Ever Mamán, INAH, 17 años, Franklin Mamán, Eder Jesús Lu, Cristian Mamán, Marco Antonio Samillán, Naldo Ilaki Carguaranca, Roger Cayo, Gabriel López, Gustavo Villar, Rubén Mamán, Nelson Pil, Ever Mamán, Isabel Pau, Raúl Mamán, José Luis Son, Remo Candía, AJ, 15 años, Michelle Nunín, Sonia Aguillán, Carlo Condor, Salomón Valenzuela, Segundo Sánchez, Celso de la Cruz, Santo Campo, Wilman Chagua, Isidro Arcat, Héctor Quilla, Héctor Vázquez, Jesús Morales, Luma Ena, Paul Lozán, Ever Sánchez, Segundo Sánchez, John Wilson Calixto, DOH, 1 año, Rolando Marca, Víctor Santiesteban Yaxavilca. Porque fueron, somos. Somos libres, seámoslo siempre. Somos libres, seámoslo siempre. Buenos días, Raúl. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, acabamos de ver, espero que todos igualmente conmovidos que nosotros, el homenaje que se le hizo a las víctimas peruanas de los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales. Otra vez hay que reivindicar el hecho de que necesitamos no perder la memoria de estos sucesos para no volver a cometer los mismos errores, aunque la historia, por desgracia, nos ha enseñado una y otra vez de que siempre los vamos a cometer, ¿verdad? Pero por lo menos tener la conciencia ah, de que estos sucesos pueden ser evitados, ¿no? Con una intervención de la sociedad civil, sobre todo, ya que no hay formas, en estos momentos, al menos en el Perú, no hay instituciones que amparen los derechos civiles de una manera limpia, clara, ah, enérgica, ¿no? Así es, César. Sí, pues en realidad es importante que no olvidemos lo que ha pasado en función a que esto nunca más vuelva a suceder. Nunca más vuelva a suceder. Que la violencia de parte del Estado nunca más se repita. Lamentablemente estamos frente a un escenario que no nos garantiza que esto realmente pueda evitarse. Al contrario, hay una serie de actitudes por parte de quienes, de este conglomerado político que está dirigiendo las riendas del Perú en una forma absolutamente desordenada, con un único objetivo de copar las instituciones y de patear el tablero con algunas alternativas que puedan estar a favor de quienes sientan violentados sus derechos. Sí, y además son las características, lo habíamos conversado antes, son características de un Estado, volvemos a insistir de que el Estado es una construcción ideal, y entonces un Estado fascista, ¿no? Y tú y yo, sobre todo tú, has investigado básicamente sobre qué es el fascismo y qué es lo que nos diferencia, qué diferencia estados democráticos, eh, liberales de los estados fascistas. Habría que recordar que el fascismo nace un poco desordenadamente como un movimiento en Italia, liderado por Mussolini, ¿verdad? Y Así que, es. que de alguna forma
no tiene una ideología, no tiene un aparato ideológico, tiene más bien una serie de discursos a veces confusos, pero con objetivos claros, ¿no? Es decir, combatir lo que ellos creían que era la amenaza comunista, combatir lo que ellos pensaban de que era la amenaza del liberalismo, pero no el liberalismo en cuanto a sus digamos, a la promoción del capitalismo y qué sé yo, sino más bien a las libertades civiles, ¿no? El fascismo no es como el nazismo, por ejemplo, o como el comunismo estalinista, eh, un aparato o un sistema que tenga una ideología clara, pautas claras. No, lo que tiene son odios claros, ¿no? Objetivos claros para tirar abajo, qué sé yo, pero eso es mucho más fácil que construir. El fascismo es un movimiento que destruye más que construye, ¿no? Y además permite a la hora de destruir apropiarse de los restos de lo que se está destruyendo. En el caso del Perú, creo que lo estamos viendo, es fácil apropiarse de las instituciones, apropiarse de las arcas del Estado, etcétera. Y con respecto a esto, tú tienes mucho más que decir que yo, por supuesto. Y bueno, César, sí, en realidad, antes de comentar lo que son las cortes en el mundo, que es un problema que tenemos que tener bastante claro, qué son las cortes supranacionales en el mundo y por qué hay un proyecto de ley en el Congreso que quiere denunciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, la Convención Interamericana o Pacto de San José, para poder entender mejor en contexto, ¿no? Definitivamente los gobiernos fascistas se fundamentan en un nacionalismo chauvinista, en un anticomunismo muy violento, en abuso de los derechos civiles y en el copamiento de las instituciones públicas. Esas son las características más que los lineamientos políticos, como muy bien tú lo has dicho, ¿no? Son objetivos claros de cómo mantener y concentrar el poder en un grupo privilegiado, ¿no? A expensas de otros que son sometidos, ¿no? No solamente las personas son sometidas las instituciones. En fin, bueno, para comentar con lo que vamos a revisar el día de hoy, quisiera también dar la bienvenida a un grupo de personas que nos van a empezar a seguir de Ayacucho. Ayacucho es una tierra muy sufrida, ¿no? Lo que ha pasado en Huamanga el año pasado no es un hecho aislado. Huamanga tiene una población sumamente sufrida, sumamente maltratada, que ha sido sometida a masacres muchas veces en la historia del Perú. Entonces, yo le doy la bienvenida a este grupo de gente de Ayacucho, básicamente ligados al gremio médico, al cual yo, bueno, un poco a la distancia aún pertenezco, ¿no? Yo aún soy médico en el Perú. No aquí, estoy realizando otro tipo de actividades, pero en el Perú aún mantengo vínculos con el gremio. Entonces, los saludo también a algunos colegas del Hospital Santa Rosa y el Hospital Loaiza que, están compartiendo con nosotros este, esta voz no tiene que apagarse, tenemos que decir las cosas alto, fuerte y claro. Sí. Muy bien, ¿qué cosas son las cortes en el mundo? Las cortes en el mundo determinan o emiten resoluciones en las cuales los propios estados no lo pueden hacer o lo hacen de una manera irregular. Eh, Hay tres cortes que quiero mencionar que creo que son las que nos interesan. La primera es la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es un órgano principal de la Organización de Naciones Unidas. Ujú. Esta Corte Internacional de Justicia es llamada Corte de la Haya porque ahí se encuentra en Países Bajos. Sí. Eh, Ha tenido intervención en la historia del mundo muchas veces. Y esta corte básicamente ve problemas
que puedan surgir entre estados. La Corte de la Haya no ve situaciones personales o individuales, ve situaciones de conflicto entre estados. Muy Ujú. bien. Nosotros hemos acudido a la Corte de la Haya, recordemos esto. Hubo una comisión que fue liderada por el doctor Wagner, diplomático de carrera diplomática en el Perú. Y en esta decisión de la Corte de la Haya, defendida por este grupo de juristas diplomáticos, pudo ganar 50.284 kilómetros cuadrados de dominio marino. Eso fue lo que decidió la Corte de la Haya. No solamente favoreció, es cierto, al Perú, hubo una especie de decisión equilibrada en que, si bien es cierto, ninguna de las partes pudo satisfacer al 100% sus posiciones, se trató de que este diferendo fuera solucionado a través de la resolución que dieron y así ha sido. Y el Perú fue sometido a una corte supranacional. Yo quisiera comentar, César, una parte de un artículo muy interesante que hizo Rosa María Palacios en La República, que ella lo llamó ceguera moral. Sí, me permites antes de nada, dos cositas nada más. Sí, claro que sí. La primera es aclarar unas cosas, un uso de palabras, por ejemplo, cuando se habla, y es correcto desde el punto de vista jurídico, cuando se habla sometido, por ejemplo, a la corte, eh, hay que aclarar también de que ese sometimiento no es un sometimiento, como la palabra indica, una sujeción, una esclavitud o una suerte de abuso de poder. No, los estados firman los tratados precisamente para libremente acceder a un juicio que les permita no ir a guerras, por ejemplo, ¿no? O sea, la idea es altamente civilizada. Recordemos que todo esto nace después de la Segunda Guerra Mundial, debido a que, vamos, había algo, si quiere enseñar el conflicto, tanta sangre, tantos millones de personas muertas, que algo de razón les entró a los países y firmaron un acuerdo. Bueno, las Naciones Unidas nace también a raíz de todo este doloroso trance. Y, la idea era esta, ¿no? En lugar de ir a una guerra, en lugar de pelearse, en lugar de derramamiento de sangres, sometámonos a un árbitro que nos permita conciliar, ¿no? Uh-huh. Y eso es altamente civilizado, en lugar de, tiene, por supuesto, eso es desde Mesopotamia en adelante, acá en el Perú también. Entonces, no es la idea de que nos estamos sometiendo o que nuestra soberanía esté siendo violentada o que dejemos la soberanía a un lado, etcétera. No, no, no. La primera idea, la altamente civilizada, es que formamos parte, lo hemos dicho antes, ¿no? De una humanidad entera, que para bien o para mal han sido divididos en estancos como países, pero que dentro de esa idea de humanidad entera podemos someternos en ese sentido al arbitraje de terceros que forman parte de la humanidad para poder conciliar y no matarnos entre nosotros, ¿no? Es Uh-huh. básicamente esa idea. Entonces quería solamente porque hay mucha gente que usa la palabra esta de que la soberanía, el sometimiento y estas cosas para manipular eh, este tipo de información, ¿no? Claro. Sí, Sobre- tienes mucha razón en esas precisiones, César. Que cuando hablo de sometimiento, me refiero a hechos, a resoluciones que son vinculantes claro. a ambos países en disputa, ¿no? Y quisiera agregar que el arbitraje lamentablemente no fue dado en la Corte de la Haya. El arbitraje es cuando hay una conciliación de las partes y las partes entre Perú y Chile nunca conciliaron. Fue un punto muy crítico de relaciones entre estos dos países, ¿no? Y lo que hizo fue la Corte emitir un arreglo judicial, emitió una resolución y en esa resolución ambos países tuvieron que acatarla porque es una resolución vinculante. Ujú. Muy bien, entonces a propósito de esto, recordemos qué es el motivo principal de lo que estamos comentando hoy día. Este proyecto de ley que está tratando de denunciar
a la Corte Interamericana, a la Convención Interamericana. ¿Qué cosa? Hay un párrafo que resalta Rosa María Palacios en este artículo que te comento, César, Ujú. que dice: es un hecho incontrastable la madurez institucional del Estado peruano en relación al Poder Judicial. Así, es una madurez institucional tener una fiscal de la nación como la que tenemos, a la cual ha favorecido con sus decisiones a la investigación que se le estaba haciendo a su hermana relacionado con presuntos cobros, coimas a narcotraficantes para variar su condición jurídica, es decir, bajarle la pena o anularla. Ese es un hecho incontrastable de madurez institucional del Estado peruano. Miren lo que han hecho con el Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa ha hecho el Congreso con el Tribunal Constitucional? Bueno, y otras cosas que estoy seguro que todos los que nos están viendo lo conocen perfectamente. Sí, en la pantalla he Entonces, puesto sí, la cita. No, en la pantalla está en estos momentos compartiéndose la cita y ajá, estás tú comentando, ¿no? así es. ¿Qué cosa es lo que dice muy resaltado? Dice: no se requiere ser tutelado jurisdiccionalmente por un órgano extranjero, así lo llama él, supranacional. ¿Y qué pasó con la Corte de la Haya? ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso no es una corte supranacional a la cual el Perú accedió? Entonces, es mentira, pues. Hay situaciones en las cuales los estados y las personas, como vamos a ver más adelante, necesitan de órganos supranacionales para tratar de solucionar diferendos, como en el caso de la Haya, o de poder alcanzar justicia, como son en la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ujú. Entonces, eso es lo que quería referirme. Podemos hablar mucho sobre la Corte de la Haya, pero sería muy extenso. Yo los invito a que revisen un poco la historia de este órgano supranacional que ha dado una serie de resoluciones en favor de la paz en el mundo. Ujú. Entonces, eso es algo invalorable. Eso sí es incontrastable. La paz es incontrastable. Lograr la paz es un hecho que uno debe anhelar, ¿no? En fin, eso es por un lado la Corte de la Haya. La Corte Penal Internacional es otra corte supranacional que existe también en Países Bajos, ¿no? Este, ah, bueno, Sí. este es este es otro comentario que hace el congresista Montoya en su sustento, ¿no? Son útiles de la dignidad nacional los fallos de la Corte que favorecen a los grupos terroristas, obligan al pago de reparaciones, a construir monumentos, pedidos de disculpas a favor de los enemigos de la democracia. Quisiera comentar algo en relación a eso. Estábamos conversando, César, hace un momento de lo que pasó en el Brasil con Lula. Ujú. Lula estuvo investigado y fue sentenciado por, por hechos ilegales, es decir, por delitos que cometió en su gobierno en relación a todos estas coimas y estos tratados bajo la mesa o acuerdos bajo la mesa, perdón, que se hicieron con Odebrecht, OAS y otras empresas en Brasil. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Se descubrió que sin haber sido necesario hacer lo que después se conoció, que el juez esté coordinando con el fiscal todo lo que se iba a hacer en relación del juzgamiento de Lula, vició el proceso y eso obligó a que se anule todo el proceso y nuevamente tenemos a Lula como presidente de Brasil. ¿Qué es lo que pasa cuando menciona esto de los grupos terroristas el congresista Montoya? Que es algo que quería mencionar también en relación a la Corte Interamericana, ¿no? La Corte Interamericana ha hecho 22 fallos en el gobierno de Fujimori y de los años anteriores, es decir, desde el 80 al 90, perdón, desde el 80 al 2000, han habido 22 fallos. Ujú. ¿Por qué se hicieron esos 22 fallos a favor de gente que había sido finalmente reparada y resarcida? Porque tal como pasó en Brasil con Lula, los procedimientos jurídicos no siguieron el debido proceso,
fueron completamente injustos, se advirtieron abusos de autoridad, no solamente desde el punto de vista legal, sino también físicos, Ujú, obligaron al Perú a acatar esta resolución, estas 22 resoluciones de la Comisión Interamericana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el origen. No hay una voluntad pro-terrorista o comunista o caviar o como la quieran llamar. El asunto básicamente fue dado por el gobierno autoritario y dictatorial de Alberto Fujimori. Todas las personas tienen derecho a un debido proceso, ujú, sea cual fuese la condición, la causa o el origen claro. del proceso al cual estas personas están sometidos. Y esto fue el asunto, esto fue el asunto, ¿no? Ahora, dice, finalmente, resalta con rojo la periodista, o bueno, Rosa María Palacios, constitucionalmente solo la presidenta puede denunciar este tratado, pero si no lo hace, la pueden vacar. Eso Ujú. está clarísimo. Porque, ¿dónde estaría la infracción a la Constitución? Pero ellos de todas maneras pueden argumentar lo que deseen y le van a dar la forma que deseen si es que esto sucede. Muy Bueno, bien. de hecho, basta ver, no sé si, creo que todo el mundo ha visto el comportamiento de la congresista Alba. Si ese es el comportamiento que se acostumbra en el Congreso para persuadir a otras personas a votar, imagínense ustedes en qué tipo de Estado de Derecho estamos, ¿no? Y por otra parte, quería comentar brevemente, ¿no? Esta idea de que habla Montoya es que además es una mentira, hay que decirlo así, de construir monumentos y pedir disculpas a favor de los enemigos de la democracia. Está hablando, por supuesto, del Museo de la Memoria, ¿no? Eh, Otra vez hay que recordar una y otra vez de que quien habla así es porque no ha ido al Museo de la Memoria, ¿no? Es decir, en el Museo de la Memoria no solamente están, básicamente está hecho a las personas que han muerto entre dos fuegos, ¿no? Muertos por los soldados, muertos por el terrorismo. Y hay recuerdos para soldados muertos y para otros lados, ¿no? O sea, la idea es recordar el suceso, los sucesos en general. Y cualquiera que asista al Museo de la Memoria verá que no hay lo que está diciendo este señor, ¿no? Ujú. Pedir disculpas o construir monumentos en contra de los enemigos de la democracia es simplemente una mentira. Hay que decirlo así. Vayan al museo y confírmenlo ustedes mismos, ¿no? Sí, pues sí, yo no sé si alcanzaré el tiempo para comentar el Museo de la Tolerancia acá en el sur de California, que tiene mucho que ver con actitudes como esa, ¿no? Sí, Quisiera de repente rescatar solamente una partecita. Es un museo en el cual uno tiene que invertir aproximadamente entre 3 a 4 horas para visitarlo, ¿no? Hay una parte muy importante que es la parte del recuerdo de Ana Frank. Entonces, cuando se descubre el diario, se hicieron una serie de obras de teatro y escritos en relación al diario de Ana Frank y grupos nazis y grupos supremacistas. eh, Básicamente decían de que eso era mentira, que lo único que hacían con eso era una historia falsa y que lo único que se buscaba eran reparaciones, como lo que dice Montoya, reparaciones a los judíos, que dicho sea de paso murieron 6 millones, ¿no? Así de dramática ha sido el holocausto. Hasta que una persona, ¿no? Ya no voy a dedicarme a describir todo ese hecho, descubrió quién la había capturado, a Ana Frank. Y Ana Frank existió, el diario existió, y todos los abusos que hicieron los nazis contra los judíos existieron. Y todas las reparaciones son absolutamente justificadas. En fin, ese es otro tema. Pero es que esto puede pasar en el Perú también. Por eso que la memoria, como dice muy bien dices César, nunca debe ser, digamos, mancillada, abolida o, o trastocada para hablar una historia falsa, para crear una nueva memoria totalmente inventada, que es un bastión también de lo que hacen los grupos fascistas en el mundo, cambiar la historia.
Muy bien, César, pasemos a la Corte Penal Internacional. Uno de los antecedentes de esta corte, que también queda en Países Bajos, es en las Cortes de Nuremberg, cuando se juzgaron a criminales de guerra Ujú. y otras personas en Nuremberg, y también hubo una corte en Japón con la misma, digamos, intención, juzgar crímenes de guerra. Se habían hecho violaciones de derechos humanos que son realmente abominables en lo que hicieron estas personas. Muy bien, muchos años después o décadas después, no muchos también, algunas décadas después, se hizo la Corte Penal Internacional, se instituyó la Corte Internacional, Penal Internacional, y se hizo un estatuto en Roma que fue ratificado por 123 países, donde también ha firmado el Perú. El Perú es partícipe de la Corte Internacional. Entonces, ¿qué cosa podíamos hablar más allá de cómo funciona, cuál es la historia, qué cosa ha hecho? ¿Qué cosa puede hacer la Corte Penal Internacional en relación al Perú? Primero, que puede juzgar jefes de Estado. Uno, que el jefe de Estado diga, tengo mando, pero no tengo comando, como hemos escuchado hace un momento, no es eximiente de responsabilidad penal. Es decir, por el cumplimiento del cargo o por ausencia de decisiones tomadas que deberían haberse hechas a tiempo, no es eximiente de responsabilidad penal. Después, es importante saber que la investigación y enjuiciamiento puede ser por remisión de un Estado parte de la Corte en una situación particular. Es decir, un Estado pues denuncia algo que está pasando en otro sitio por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si bien es cierto, la Corte Penal Internacional no está vinculada a las Naciones Unidas como sí lo está la Corte de la Haya, sí hay relaciones y hay algunas comunicaciones que pueden agilizar o retrasar algunos procesos. Ujú. Y también un fiscal de la Corte Penal de oficio, puede iniciar una investigación y posterior enjuiciamiento a las personas afectadas. ¿Y qué cosas ve? ¿Qué cosas ve en general la Corte Penal? También pues, ve abusos, violaciones de derechos humanos, agresiones, es decir, las personas, ya no estamos hablando de los estados, las personas, como también las puede proteger la Corte Interamericana, pueden ser protegidas por la Corte Penal Internacional. Eso es importante saberlo. El Perú es un firmante del Pacto de Roma entre los 123 países que la suscribieron. Uh -huh. Muy bien, César. Y caemos en la última parte de este programa, que es quizás la que nos va a tomar un poco más de tiempo, que es hablar de la Corte Interamericana, ¿no? La Corte Perdón, Interamericana, Raúl, disculpa que dime, te estoy interrumpiendo cada rato. no hay problema, dime. No, es que me recuerda una cosa. Por desgracia, alguna gente que uno conoce y a las que yo quiero, personas que yo quiero, le tengo mucho cariño, para mí son un termómetro de lo que a veces sucede en el Perú. Personas que pueden ser inteligentes, que personas que pueden ser preocupadas de su familia, etcétera, etcétera, de pronto no tienen una empatía con gente que consideran o inferior o distinta o qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, recuerdo mucho que una persona me dijo, sí, claro, pero defensa de los derechos humanos, pero ¿y quién nos defiende a nosotros? Y nuestros derechos humanos, ¿por qué los derechos humanos de los delincuentes, de los terroristas, de los caviares o lo que sea? ¿Y nosotros qué, no? Nuestros derechos importan también. Entonces, esa idea de los derechos humanos es interesante porque es una ceguera, ¿no? Es decir, es la ceguera de no entender de que los derechos humanos valen para todos, para las personas que no nos gustan, como para nosotros también, ¿no? Es decir, una y otra vez hay que combatir, creo yo, la idea de que somos diferentes. Por supuesto que somos diferentes, cada uno es diferente a otra persona, pero la idea de que somos esencialmente diferentes, esa es la idea que hay que combatir, ¿no? Eh, Aunque nos cueste y sea doloroso admitir que un terrorista, que un asesino
que no sé, pues que un santo, por último, también forme parte de la humanidad y por lo tanto no sea tan diferente a nosotros, ¿no? O sea, la santidad como la maldad son próximas también. Entonces, la idea de los derechos humanos ha permitido que gente que podía estar en una dictadura tenga alguna luz de esperanza para poder no ser matada, asesinada, muerta. Por supuesto. Y ese es, en esencia, lo que nosotros tenemos que hacer, defender los derechos de las personas. Muy bien, entonces, como te estaba mencionando, caemos ahora en hacer algunos comentarios sobre la Corte Interamericana, ¿no? Ya lo hemos adelantado hace un momento en relación a los casos que han sido resueltos por un grupo de 22 personas por la Corte Interamericana en el proceso que hubo entre 1980 y el año 2000, básicamente todos restringidos al gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Se advirtieron violaciones al debido proceso, a la vida, a la integridad, a la libertad, es decir, una serie de abusos que no podían permitirse. No importa, como tú bien dices, cuál ha sido el origen del enjuiciamiento o los procesos que hayan participado estas personas, como también, como lo mencionaba, ocurrió con Lula en Brasil. Entonces, está bien, hay que procesar y hay que denunciar los delitos, pero hay que seguir el debido proceso y nunca salirse y nunca cruzar la raya, que significa básicamente respetar los derechos humanos de las personas. Claro, la raya entre civilización y barbarie. Exacto, exacto, así es. Muy bien, ¿qué otras resoluciones de la Corte Interamericana han sido emblemáticas? Muy bien, una es la de Baruch Ifster, que se le retiró la nacionalidad y como ya no era un ciudadano peruano, no podía tener la empresa que tenía, que era el Canal 2, ¿no? Que ahora es Latina. Entonces se la quitaron y le quitaron la nacionalidad y el tribunal de la Corte Interamericana devolvió la nacionalidad a Baruch Ifster y le devolvió el canal. Hay un tercer grupo que también ha sido favorecido por resoluciones de la Corte Interamericana que básicamente estaban en relación a derechos económicos de personas que habían sido maltratadas del Estado y que a través de la Corte Interamericana fueron resarcidas económicamente. Y un caso emblemático también es la restitución al cargo de 3 magistrados del Tribunal Constitucional en el Perú. Entonces, miremos el panorama completo, ¿no? No nos dejemos engañar por cantos de sirena y por afirmaciones absolutamente malintencionadas, que básicamente lo que se dirigen es establecer un Estado donde no existan derechos humanos, donde el Estado es Dios, ellos deciden qué hacer y qué no hacer, y que los peruanos estemos absolutamente desprotegidos de nuestros derechos. Muy bien, qué cosa ha hecho qué cosa ha hecho el congresista Montoya en relación a esto, ¿no? Pues ha hecho un proyecto de ley para denunciar a la Convención Interamericana, pero también ha hecho una denuncia constitucional a la Junta Nacional de Justicia, que ya lo comentamos la vez pasada, y también en estos últimos días ha elaborado un proyecto de ley que modifica el decreto ley 1186, ley que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Quisiera mencionar algo que me parece muy importante que conozcamos en relación a lo que significa este proyecto de ley. Miren, estábamos comentando hace un momento, César, que en el manual del buen dictador necesitamos tener sometidos, eso sí, o sea, con Es la palabra la sección correcta. adecuada,
sometidos a los órganos judiciales. Entonces, esto hace que el juez o la persona interesada discrimine y decida qué cosa es el delito, ¿no? Y que lo discrimine, obviamente, a favor de un Estado totalitario. ¿Qué cosa es lo que propone en su proyecto de ley en relación al uso de la fuerza por parte de la policía, el congresista Montoya? Uno de los proyectos de ley que quisiera comentar es el que regula el uso de las fuerzas por parte de la Policía Nacional, que es una modificación a una norma ya vigente. Ujú. Entonces, el congresista Montoya menciona dentro de su, como vemos acá en la imagen en la pantalla, Ujú. ¿en qué momento puede hacer uso el policía para, digamos, usar la fuerza letal? Cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves. A ver, ¿quién decide qué cosa es un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves? Y encima es como consecuencia de la resistencia una ofrecida por la persona que vaya a ser detenida. Es decir, una persona que pelea por no ser detenida podría ser considerado para ellos quizás un peligro real inminente y pueden hacer uso de su arma de fuego. Esto, por ejemplo, es lo que dijo, como lo mencionamos en un programa anterior, Philip Butters, ¿no? Que exhortaba a la policía que disparara a la cabeza a los manifestantes, porque para él sí era un peligro real inminente de muerte de la policía que podía ser hecha por parte de los manifestantes. Por ejemplo, ahora, esto es de Ripley. Pueden hacer uso de la arma cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente y actual por quien se está fugando. Una persona que se está fugando puede representar un peligro de muerte. No sé, tendrían que explicármelo. Yo personalmente no lo entiendo. Bueno, en las películas de vaqueros disparan por así sin mirar, pero Dios mío. Ahora, por ejemplo, ¿qué podría hacer para ellos el que hizo este policía en el Cusco cuando disparó más de 30 perdigones por la espalda a una persona que estaba corriendo y huyendo de la protesta? Eso probablemente podría estar justificado claro. con este proyecto de ley. Y esto es lo que me preocupa, por lo que puede venir después en el Perú, ¿no? También pueden hacer uso de su arma de fuego cuando se genere un peligro real o inminente de la muerte del personal policial u otra persona por la acción de quien participa de una reunión tumultuaria violenta. Para ellos, cualquier marcha podría ser violenta. El solo hecho de caminar en la pista ya está, pues, interrumpiendo el tránsito, genera disconfort y la persona se molesta, el conductor, y ya es algo violento. No importa si es que tiran piedras o no, ya el solo hecho de estar caminando en las calles podría representar un peligro real, podría representar. Claro, y ahí quiero que hay que diferenciar entre, cuando tú mencionabas antes el hecho de que es importante y hay que apuntar siempre a la paz, hay una diferencia entre la paz entre seres vivos y libres y la paz de los cementerios. Ujú, Y lo que están promoviendo acá es lo que finalmente uno de los gritos fascistas era viva la muerte, ujú. ¿no? Eso era uno de los gritos fascistas, viva la muerte. Entonces, bueno, ya hay que recordar, creo, eso. Así es. Ahora, y la otra parte del manual del buen dictador es la prensa, ¿no? A la prensa hay que callarla y a la prensa hay que meterlas a los periodistas que están en contra del régimen, hay que meterlos a la cárcel. Estamos viendo en el Congreso esta ley Mordaza, que tiene ese objetivo, pues, meter a la cárcel a los periodistas que puedan estar diciendo algo difamatorio, que en criterio del juez, Dios mío, miren lo que está pasando con Pedro Salinas y Paola Ugaz. Están teniendo un acoso judicial de años por haberse atrevido a denunciar los abusos del sodalicio, ¿no? En un grupo que tiene tentáculos también en el Poder Judicial. Les están haciendo la vida imposible. Esto no termina. Lo mismo está pasando con Llovera, con el periodista Llovera, que están resucitando una resolución que había prescrito con unos argumentos jalados de los pelos de la Corte Suprema. Bueno,
Quería terminar mis comentarios de hoy, César, tratando de establecer cuál es el perfil del congresista Montoya. Recordemos lo que pasó en la década del 90, a finales de la década del 90, con la carta de sujeción que suscribieron el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los altos mandos militares en el Pentagonito. Muy bien. En esta acta de sujeción firmaron algunas personas que están ahora presas y otras conocidas públicamente, como el almirante Tubino y lo que era en esa época el contraalmirante Montoya. Esta carta de sujeción, ¿qué cosa significaba? Era un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas en apoyo de lo que sucedió el 5 de abril de 1992 con el gobierno de Fujimori, es decir, respaldaron un golpe cívico que finalmente se convirtió en un golpe cívico-militar. Claro, la disolución del Congreso. La disolución del Congreso y del copamiento de todas las instituciones, cosa que estamos teniendo un déjà vu en estos momentos, ¿no? Además de darles un manto de impunidad a todas las atrocidades que habían cometido las fuerzas del orden, básicamente los militares y los policías, en el conflicto armado interno. Cuando se le pregunta a Montoya sobre esto previo a las elecciones o alrededor de los días de las elecciones últimas, él dice que eso fue para él simplemente una lista de asistencia. Entonces le dice, pero el periodista que lo entrevista le dice, pero no, esto ha sido un pronunciamiento, no ha sido una lista de asistencia, esa ha sido la firma que respalda un pronunciamiento militar. Bueno, después de varias tratadas digamos, varios intentos, perdón, de afirmar de que él no tenía ninguna responsabilidad, terminó diciendo, bueno, yo no podía decir nada porque solo era contraalmirante. Yo no sé, esa afirmación es pueril, ¿no? ¿Quién puede justificar o firmar un acta que respalde un poder corrupto diciendo no podía hacer otra cosa? Dios mío. Entonces, y todo lo que hemos comentado sobre los proyectos de ley que ha presentado el congresista Montoya están alineados por completo a lo que pasamos en esa década. Él sabía lo que firmaba. Es más, cuando Paniagua accede como presidente interino, como presidente transitorio para recuperar la democracia en el Perú, las Fuerzas Armadas hicieron un documento pidiendo disculpas a la población, pidiendo disculpas al pueblo peruano por lo que habían hecho, porque no podía permitirse que se mancillara de esa manera el buen nombre y reputación de las Fuerzas Armadas y policiales, habiendo respaldado un gobierno de facto y que además había hecho violaciones de derechos humanos. Y bueno, pues esa carta, ¿qué pasó con Montoya? O sea, finalmente sus jefes, digamos, el conjunto de los jefes, el comando conjunto, piden perdón y él no. Al contrario, pues él se está alineando perfectamente con lo que pasó en esa época y más, y más. Eso es lo peor. Lo que vivimos en la década del 90 tiene mucha similitud con lo que está pasando actualmente y con el futuro inminente que tenemos al frente. Permíteme comentar nada más que la respuesta ante el periodista de Montoya solo se explica para mí de dos maneras, o senilidad, o sea, es una falta de memoria senil, o cobardía, o las dos cosas a la vez, ¿no? Así es, y es un peligro para el futuro de la nación. Yo pienso, César, finalmente decir de que algo tiene que pasar, como lo comenté en el programa anterior, algo tiene que pasar y algo tenemos que hacer como sociedad civil. Nosotros estamos haciendo nuestra parte acá, tratando de identificar lo que está sucediendo y lo que finalmente puede terminar sucediendo en el futuro. Pero la sociedad civil tiene que hacer un manifiesto. La sociedad civil tiene que hacer un manifiesto. Y así como hubo una cantidad de firmas enorme respaldando los abusos y las violaciones de los derechos humanos que hizo Fujimori en su gobierno, debemos también pedir a la sociedad que se manifieste en rechazo de lo que está sucediendo
para que la comunidad internacional, que yo creo que ya lo ve perfectamente lo que está pasando, pero se tiene que hacer manifiesto esto, ¿no? Lo que está pasando y denunciar los abusos que se están haciendo, el copamiento de las instituciones y los proyectos que tienen en el futuro manejo del país, ¿no? Espero que eso suceda, ojalá. Bueno, en la vía práctica supongo que es difícil en un país lleno de pequeñas naciones, divergencias como el nuestro, que haya un consenso. Pero la única cosa que puedo imaginar que puede funcionar es que instituciones independientes, por ejemplo, el gremio médico, el de abogados, qué sé yo, empiecen a escribir manifiestos y a pasar firmas, ¿no? Ujú. Eh, de otra manera, por supuesto, las comunidades pueden hacer algo semejante también, pero esa es una esperanza. Lo que creo que en todo caso podría ser más concreto es que las instituciones organizadas empleen ese poder de organización para pronunciarse, ¿no? Así Esa es es. la esperanza, supongo que es la única esperanza, dado que ya se están copando todo, ¿no? Los órganos institucionales, los entes electorales ya van a caer. Entonces, ¿qué queda? Ujú. ¿No? Si no la Sí, resistencia civil. así es, exactamente, ¿no? Bueno, César, quizás quedó en el tintero comentar lo que ha hecho el presidente de Turquía en relación a Yo creo que su, sería una buena más bien despedida, porque es un ejemplo de lo que significa el nuevo fascismo. ujú. Así es, lo que ha hecho el presidente de Turquía, pues, es copar todas las instituciones y cómo no, el Poder Judicial también. Entonces, han hecho una ley en la cual cualquier persona que emita noticias falsas va a ir a prisión, ¿no? Obviamente juzgado de la manera que ellos consideran, pues, que puede ser el debido proceso. Muy bien. ¿Y quién dice que es una noticia falsa y quién no? Por ejemplo, si yo afirmo de que el congresista Montoya tenía pleno conocimiento de qué cosa estaba afirmando, él podría decir que eso es falso. Él podría decirlo, ¿no es verdad? Cosa que resultaría absurda, pero él puede decirlo. ¿Qué pasó con el presidente de Turquía? Tenía un rival de la oposición que podía darle problemas en las próximas elecciones. Entonces, ¿qué cosa hizo? Su aparato político hizo un video en el cual relacionaban a este opositor con un grupo terrorista de Turquía y que andaban de la mano y que estaban vinculados ideológicamente. Muy bien, el video fue tan burdamente hecho, tan burdo como el que hizo Claudia Toro en relación a que Barata afirmaba que conocía a este, a la, ¿cómo se llama el director del diario La República? ¿De la Este, República o IDL? de la República, los dos, de la República y de IDL, de la Gustavo República. Mome y, Mome y Gorriti. y exacto, que los conocían, pero lo hicieron editado, de tal manera que parecía que había una relación entre estos dos personajes y Barata. Entonces, eso es lo que hizo, pues, y Claudia Torres, premiada por el Colegio de Periodistas del Perú. Ujú. Bueno, hizo algo parecido con este video el presidente de Turquía, pero era tan burdo que tuvo que admitirse que era un video editado y no correspondía a la verdad. Muy bien, esa es una noticia falsa, pero ¿acaso les pasó algo a quienes lo hicieron? No les pasó nada, no les pasó nada. Lo mismo que pasó, por ejemplo, con la denuncia de Gorriti por estos grupos antisemitas que de la pestilencia que fueron a gritarles judío al local de IDL. ¿Y qué cosa hizo el fiscal? Archivó la denuncia. Para ellos no, no pasa nada. Y todas las denuncias que están en el grupo Resistencia o bien llamado Pestilencia, están pasando las caléndulas griegas, no les pasa nada. Es más, la policía al costado de ellos está viendo que están tirándole basura e insultos al local de IDL y tampoco les hace nada, estando la policía ahí. Sí, Pero andan estas personas que marchan bailando en el Parque Kennedy, los gasean y les pegan. yo creo que el tema es espinoso porque ¿qué es una noticia falsa, no? En una sociedad democrática, una noticia falsa puede ser descubierta por redes
de la propia sociedad civil. Es decir, personas expertas pueden dedicarse a averiguar si eso no es falso Ujú. y se produce una pronunciación al respecto, ¿no? Un dictamen al respecto. En una sociedad dictatorial, quien tiene el poder concentrado, obviamente va a decidir qué es o no es falso, que es el caso de Turquía, que es el caso que podría operar, bueno, estamos hablando de Nicaragua, de Guatemala, lo que se viene. Pasa lo mismo, Pero, exacto. claro, pero hay también una noticia falsa sería decir, por ejemplo, el contraalmirante Montoya no firmó la carta de sujeción. Eso sería una noticia falsa, porque es susceptible de probarse lo contrario, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo digo, el contraalmirante Montoya, lo que he dicho, ¿no? Tiene senilidad, eso no puede ser considerado ni noticia falsa ni verdadera porque es una opinión, ¿no? Es una opinión, no puedo probar que es senil. Puede probarse, supongo yo, con una serie de test, qué sé yo, pero desde donde estoy yo es mi opinión nada más. Puede, eh, puede enjuiciárseme por difamación, pero ese es otro problema, ¿no? Recuerdo mucho, y es interesante, que llevaron a juicio en Inglaterra a un hombre que había dicho a un policía que su caballo era gay. Entonces, el policía se enojó y dijo que era una falta de autoridad y lo denunció y finalmente fue a la corte y el juez, por supuesto, lo liberó, ¿no? Porque el hecho de que un transeúnte opine que el caballo de un policía es gay, digamos que no pasa nada y lo que le es importante es que debe ampliarse los límites en la libertad de expresión. El hecho de aceptar insultos es importante. El hecho de aceptar, digamos, cosas desagradables dichas a otra persona, aceptarlas, deglutirlas y ser capaz de responder, qué sé yo, forma parte de la libertad de expresión, ¿no? Si no, tendríamos una sociedad carcelaria en donde uno tendría que andar pisando huevos o estar cuidando cada momento qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice para no ofender a nadie. Y eso es un problema, ¿no? Eso es un grave problema. Entonces, una cosa son noticias falsas, otra cosa son, por ejemplo, difamaciones y otra cosa son opiniones libres que pueden agradarnos o no agradarnos, ser groseras o no ser groseras, pero que no pueden ser, creo yo, limitadas por ninguna ley, porque si no estaríamos en una sociedad carcelaria. Entonces, no sé si he sido claro al respecto, Claro que pero sí. esos límites hay que tenerlos claros y, y en el caso tú lo has recalcado muy bien, que ese es el gran peligro. Si el Estado, por lo tanto el gobierno de turno, tiene el poder de decidir qué es correcto, qué es incorrecto, qué es falso, qué no es falso, qué es un insulto, qué no es un insulto, qué es peligro y qué no es peligro, bajo los criterios exclusivos de un Congreso como el que tenemos, estamos en un riesgo de una completa dictadura, ¿no? Ujú. Así es. Sí, pues César, ojalá que bueno, que las cosas cambien en el país. Y nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena y espero que los que nos escuchen, estoy seguro que concuerdan con nosotros. No sé si todos, pero espero que la gran mayoría y lo compartan para que voces como las nuestras y otras tantas que están en los medios digitales sean escuchadas y sean compartidas. Y yo también creo que incluso aquellos que no están de acuerdo y están completamente en desacuerdo, la idea es que sean bienvenido el diálogo, ¿no? Que se manifiesten, que escriban, por favor escriban, ¿no? Si es que creen en todo lo contrario, porque la idea, precisamente la idea es mejorar los canales de comunicación entre todas las partes y no cerrar ese canal de comunicación porque eso implicaría solo buscar una opinión totalmente dominante y que prevalezca por la fuerza sobre otra. Entonces, en fin, Raúl, gracias por todo hoy día. Este, espero que pases lo que queda del día bien y nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Claro que sí. Un abrazo, César, y saludos a todos los que nos ven. Saludos, un abrazo grande. Chao, chao. Chao.